el hombre es tierra que piensa. Y su misión, es decir, en vez de decir viento y mata, su misión del hombre es verdad y vida. Muy buenas tardes, tengan todos, todas, gracias por seguir en nuestro canal, nuestra atención. El Centro de Investigaciones Sociales, CIS, de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia les da la bienvenida a este ciclo de seminarios al que hemos denominado 50 años de la Revolución India, perspectivas y desafíos, que se llevará en conjunto con la Fundación Amáutica Fausto Reinaga. Buenas tardes a Elizabeth, a la señora Esteban Ticona, y agradecimiento a ustedes por esta oportunidad en que puedo hacer conocer quién era Fausto Reinaga. Fausto Reinaga nace en 1906, el 27 de marzo de 1906. Nace en una aldea cerca a Macha. Macha está en el norte de Potosí. El lugar donde nace se llama Huahuanicala, que en aymara significará piedra bilingüe, es decir, trilingüe, pero bilingüe. Hablan aymara y quechua, por eso es que hay muchos nombres en aymara por ahí, y Huahuanicala está en aymara. Sus primeros años, Fausto Reinaga, igual que los otros niños de la aldea, vivió con sus padres, quizás sembrando, aseando las llamas, y tenían pequeñas sayañas, como se dice, pequeños terrenos donde sembraban, Y también llegó a entrar a la mina con su padre, a las minas de Colquechac. Esa fue su vida hasta sus 16, 17 años, en que su padre lo lleva a una escuela de Colquechac, una escuela municipal. Ahí estuvo unos meses y al año siguiente otros cuantos meses, y vieron que tenía una inteligencia extraordinaria, de manera que un encuentro de caciques lo conminan al padre de Fausto Reinaga para que siga estudiando, y lo llevan a la secundaria a Oruro. Un gran sacrificio para el padre, pero tuvo que hacerlo. Además, no se llamaba Fausto Reinaga. Cuando nace le ponen el nombre, le bautizan con el nombre de José Félix. Y llega a Oruro y entra a la secundaria. Lo reciben como alumno incondicional, pero se olvidan de eso de alumno incondicional, porque realmente rindió su examen, se esmeró. Entonces fue alumno normal, y cuando llega el centenario del Colegio Bolívar de Oruro, hace su primera escritura, entra al concurso del colegio y escribe un artículo que se llama Lo Tradicional, que lamentablemente, cuando Gustavo Cruz estaba investigando la vida de Fausto, viajó a Oruro y quiso encontrar ese trabajo, pero no pudo, porque había un montón, dice, en un cuarto donde podía encontrar ese trabajo, pero no pudo hacerlo. Solo volvió de Oruro con una copia de lo que se decía Fausto, que sacaba las buenas notas, y con esa corroboración es que vuelve Gustavo Cruz, una fotocopia saca de las libretas, y realmente eran notas altísimas. Y ya como aprendió a escribir y todo eso, se puso de redactor de la Patria de Oruro, trabajó allí, luego pasó a Sucre a estudiar Derecho. Cuando ya se puso en contacto con
con los filósofos de Europa y con la literatura europea, él leyó a Goethe. Su licenciatura en Derecho, con una serie de acontecimientos y anécdotas que quizá en otra ocasión las podamos relatar, pero por el momento les digo que ese era Fausto Reinaga. Sobre la génesis, sobre el inicio de la Revolución India, sí. Bueno, como ustedes entenderán, cuando se puso en contacto con los filósofos y los políticos de esa época como Marx, Engels, él se leyó a conciencia esos libros y era marxista, ¿no? Marxista, y como marxista era dirigente estudiantil, fue dirigente obrero, porque siempre él buscaba de dónde solventarse sus estudios. Entonces se metía, por ejemplo, en una sastrería, se puso a ayudar y banando, qué sé yo, pero para que pronuncie un discurso en la plaza 25 de mayo de Sucre en contra de la guerra que estaba empezando la gente. Entraban contingentes enormes, especialmente de indios, a la guerra del Chaco. Entonces él dio un discurso desde su punto de vista marxista, ¿no? Le tomaron preso, lo llevaron a la cárcel, en la cárcel le cortaron la lengua, de manera que no hablara, ¿no? Era una manera de hacerlo callar. Pero él, debido a su voluntad férrea que tenía, volvió a aprender a hablar. Un médico le aconsejó que debía ir a la orilla del río a gritar y ponerse unas piedritas debajo de la lengua para que se ejercite, y volvió a hablar. Después de eso vino aquí a La Paz y siguió con su discurso marxista. Tenía en las guerras de la Pichincha todas las tardes iba a hablar. Todas las tardes iba a hablar. Y allá conoció a mucha gente, y allá lo conocieron también gente del MNR, entre ellos Víctor Paz. Entonces lo buscaron para que él sea uno de los diputados en la Constituyente. La Constituyente estaba dirigida en esa época por Gualberto Villarruel. Llegó a ser diputado de la Constituyente, y en la Asamblea Constituyente el presidente era Franz Tamayo. Lo conoció a Tamayo, incluso le hizo crítica a Tamayo y así. Después de eso es que llega el colgamiento de Villarruel y tuvo que exiliarse a la Argentina. Estuvo en el exilio en la Argentina. Ya antes, cuando estaba en la Constituyente de Villarruel, él había viajado a México a 4 congresos, ¿no? Y allá en México, en uno de los congresos, lo estaban atacando mucho, que cuando llegó exiliado a la Argentina fue muy acogido, incluso por Perón, que le dio un trabajo donde la remuneración era alta, de manera que él podía ayudar a los otros exiliados. Allá es donde conoce en persona y cómo es la actitud y la cuestión de Víctor Paz Estenssoro, y se da cuenta que no es el líder que lo pintaban. Además de eso, que el MNR no tenía programa, ¿no? Entonces habían fuertes discusiones y todo eso. Pero ahí saca su segundo libro. El primer libro fue la tesis que presentó para egresar de Derecho, Mitayusiana Conos. El segundo libro se llama Víctor Paz Estenssoro, un ataque durísimo a Paz, ¿no?
Después de eso llega la cuestión de que el 52, la revolución del 52, donde es presidente Víctor Paz. Entonces entenderá que cuando Reinaga vuelve del exilio, no es completamente libre, no tiene completa libertad porque estaba ahí el enemigo, pues, ¿no? Y le obligan lo llevan a Coati, entra clandestinamente, lo llevan del mismo aeropuerto a Coati, ahí estuvo, de allá le ayudaron a escapar y lo cogieron en Copacabana, de Copacabana lo llevaron directamente a la policía acá, a La Paz. Y allá en la policía le obligaron a firmar ese artículo que creo que se publica en La Nación, un periódico, no recuerdo. Me he equivocado con respecto a la obra de Víctor Paz Estenssoro. Y así va transcurriendo durante el 52 y va avanzando. Bueno, desde luego, entre paréntesis, él arma su ejército en Villa Pavón y de esa época tenía incluso armamento que yo encontré todavía en su casa, pero no era, como les dije, no era completamente libre en esa época. Se escribe de principio a fin, él solito. Y también publica 2 revistas que se llaman Abril, el 1 y el número 2. Pero va viendo que la revolución se va tergiversando y se llena la cuestión de mucha corrupción. Entonces empieza a atacar en esos periódicos que la corrupción, todo eso. Cae varias veces preso, pero estaba muy decepcionado ya. Caía preso, pero tenía amigos, como vi, Juan Lechín era amigo suyo, Hernán Siles era amigo suyo y ellos le ayudaban a salir y así. En esas condiciones muere su mamá y bueno, se queja que tiene mucha miseria, todo eso. Ahí es cuando llega al sindicato de harineros. Él siempre estaba entre los obreros, entre los trabajadores, ¿no? Entonces llega a la revolución boliviana. Lechín le dicen que no había dinero y todo eso. Entonces pone en anticrético su chocita, llamaba él, la de Villa Pavón. Y con todo eso logra llegar hasta Buenos Aires. Lamentablemente solo hasta Buenos Aires porque se equivocaron en cobrarle, de manera que le devuelven el dinero, le dicen no puede usted tomar el barco y se queda en Buenos Aires. Y al enterarse los intelectuales de allá, como lo tenían en alta estima, le dicen no te preocupes, nosotros te ponemos el pasaje y logra llegar a Leipzig. En Leipzig, cuando le toca hablar, habla de la revolución boliviana y hace flamear la bandera boliviana. En la biblioteca que cuentan, ¿cuáles son los principales textos que podemos evidenciar en esa gran biblioteca que tienen ustedes, que fue además de don Fausto Reinaga? Es decir, de su biblioteca, no su producción. No su producción, sino las fuentes. Hay varios. Él era un lector incansable y para atacar a sus enemigos, pues tenía que saber todo eso, ¿no? Muchas gracias, señora Hilda. Tenemos otros 2 ciclos más. Hemos empezado el día de hoy. La señora Hilda nos va a acompañar en los 2 siguientes para seguir explorando, profundizando desde estas perspectivas quién era Fausto Reinaga y la obra de Fausto Reinaga en sus 50 años. Muchas gracias, señora Hilda. Voy a ahora invitar a Elizabeth Orihuela Sotomayor, quien nos acompaña desde el Perú, peruana de nacimiento, cofundadora de la Fundación Amáutica Fausto de Reinaga, precisamente, ocupando el cargo de secretaria general, activa participante de la difusión del pensamiento y la obra de la Mauta Fausto Reinaga desde 1995, coorganizadora
de eventos de capacitación y difusión, así como de congresos latinoamericanos sobre la vida y obra de Fausto Reynaga. Ella nos sigue en línea. Voy a pedir que pueda habilitar su micrófono. Tiene la palabra hermana Elizabeth Orihuela. Sí, estamos ya. Muy buenas tardes, disculpen, miren, yo estoy ahorita en una zona de Arequipa, es la provincia de Caylloma, donde está ubicado el cañón más profundo, mucho más profundo que el Cañón Colorado, es una zona turística, es el Valle del Colca. Estoy muy contenta de participar en este evento, como diríamos en nuestro idioma materno, Allinkausay, Kausarispaj, Sapan Kakankunapaj, Ñañaykuna, Toraykuna, Kayllaqtamantapacha Napayniykota Chayarichimuykichis. Gracias por esta invitación. Les he saludado a todos y les he deseado el buen vivir y el mejor vivir para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Es un placer participar en este evento. Lamentablemente a veces las emergencias no se calculan, no se prevén, y por esa situación ahorita estoy en esta zona por una situación familiar. Pero yo muy agradecida de que me permitan expresar mi opinión y además la fabulosa experiencia que yo he tenido al conocer las obras de Fausto Reynaga. Yo llegué a asomar la nariz a Bolivia y a visitar en Villa Pavón a don Fausto Reynaga en 1900. Nos mandaron algunos encargos de medicinas especialmente para él. Nos mandaron, digo porque fuimos dos hermanas más, y fuimos a visitarla, conocimos a Hilda, y ahí lo conocí a don Fausto Reynaga, sentado ahí en su sillón, en su sala, y él con una vehemencia muy grande hablaba sobre el pensamiento amáutico. Y me miró y me fijó la vista y me dijo: nunca olvides, el indio no miente, el indio no es mentira, el indio es verdad y vida. Y yo me quedé admirada y dije, bueno, el abuelito ya está bastante avanzadito, por eso habla así, porque yo no conozco ningún indio que no mienta. Todos los indios que conozco son mentirosos. Entonces, pero él con una vehemencia bastante fuerte repetía eso, ¿no? Repetía eso y llamaba a Hilda para que nos enseñe los libros que había escrito, y esa fue la primera impresión que yo recibí de él. Al año siguiente falleció, y en el 95 con Hilda comenzamos el sueño de la creación de la Fundación Amáutica Fausto Reynaga, y en marzo del 95 logramos cristalizar el sueño, y en ese año mismo yo viajo a Suiza por una invitación de amigos personales. Viajo y le pido a Suiza, quiero decir a Hilda, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Yo todavía no entendía, no me involucraba, no dimensionaba la obra de Fausto Reynaga, ni el pensamiento amáutico, ni la propuesta de la revolución indiana, para nada. Y yo decía, pero realmente este caballero, ¿cómo se le ocurre decir que el indio tiene filosofía? Porque él hablaba así, con una fuerza muy grande. Para nosotros, digo yo, para mi generación, el hablar sobre el pensamiento del indio, la filosofía del indio, y además el pensar en una concepción de raza, hablando de racismo. Entonces, y encontrarme con una persona que decía que el racismo estaba a cada instante, a cada momento y en cada lugar. Entonces era una cosa impresionante. Entonces
bueno, vuelvo a Suiza, llevo los libros que Hilda me dio para poderle yo ayudar a hacer esta fundación. Yo participé en la elaboración de los estatutos. Desde la primera letra nos encerramos con Hilda en enero del 95 hasta marzo del 95. Logramos sacar todo, porque habíamos tocado muchas puertas para que nos los hicieran los estatutos y no pudimos. En ese momento estaba el señor Mantilla de prefecto. Y ya yo me retiré de Bolivia porque tenía que hacer este viaje a Suiza, y la Hilda logró sacar la personería jurídica y finalmente me hizo alcanzar los estatutos, todo lo demás, toda la resolución suprema de la fundación. Llegué a Suiza en julio del 95 y miren, antes de esto conocí la visa. No era fácil porque era una invitación personal, entonces tuve que esperar la visa, y ahí conocí a un padre que era muy amigo nuestro desde mucho antes. Por él es que incluso me facilitaron el alojamiento, y me preguntó, me dijo, ¿qué has estado haciendo en Bolivia? Le comenté, mira, este señor habla de que dice que el indio es el indio no miente, que el indio es verdad y vida, y él también dijo, ay, pobre abuelito, seguro no se ha enterado de los indios que tenemos por aquí, decía él. Entonces me dijo, a ver, préstame un rato, a ver, revisaré los libros que estás llevando, me dijo. Entonces le di la Revolución India. Al día siguiente el padre vino, pero subió, estuve yo en un segundo piso, subió todas las gradas gritando, diciendo, Eli, ¿tú has leído estos libros? Entonces yo honestamente no los había leído, y le dije, no los he leído. ¿Tú sabes lo que tiene esto? No, le dije, no he leído, no sé. Y ahí el padre me comentó, me dijo, este es el eslabón que faltaba en toda la cadena de la historia de nuestro, el empoderamiento político del hombre, del indio, y que el indio es descendiente de una civilización que fue la admiración del mundo. Es una civilización que jamás conoció el hambre. Ninguna civilización en el mundo puede decir que nunca experimentaron el flagelo del hambre, de la esclavitud. Y la civilización del Tahuantinsuyo fue eso. Y cronistas españoles reconocieron que llegaron a una sociedad que no conocía el hambre. Es más, en el idioma quechua, no sé, en el aymara, no hay específicamente hambre con el sentido, con el significado de social, político, que significa el hambre como flagelo humano. Entonces, todo eso, el padre me dijo, este hombre está hablando de eso. Ahí es donde yo recién comienzo a leer con mucho cuidado aquello. Llego a Suiza, yo dije, semejantes obras, todos los bolivianos que hay en todas partes lo conocerán. Llegué a Suiza, me conecté primeramente con la conocí a un señor que se llamaba Jorge Mendoza, que era hijo de un periodista boliviano que vivía casado con una suiza ahí en Zúrich. Y él me dijo, yo sé de Fausto Reinaga, yo lo he conocido aquí en Europa, Fausto Reinaga, pero te digo, me dijo, es un escritor muy mordaz, muy sarcástico, muy extremista, me dijo. Mira, ¿cómo se te ocurre que va a haber un escritor que le diga Europa prostituta y asesina? A Europa, ¿cómo se te ocurre? Entonces, por eso Fausto Reinaga ha sido prohibido en muchos centros, en muchas universidades. Nadie habla de Fausto Reinaga, me dijo. Y ahí es donde yo comprobé que esta generación, toda esa generación y todos los jóvenes no sabían de su existencia. Sí, catedráticos de la universidad, sí, intelectuales de la universidad, no sabían de la obra de Fausto Reinaga, menos podíamos decir que los estudiantes. Pero así todo comenzamos con Hilda una titánica labor. Como hormigas comenzamos a caminar pueblito por pueblito. Para nuestra suerte nos integramos a un proyecto que hacía formación de técnicos en administración municipal rural. Entonces, La misión suprema del indio y de su partido es que Bolivia sea
sea una patria eterna como los Andes. Finaliza de esta manera la Revolución India, Fausto Reinaga, un texto que ha sido publicado por la Fundación y es de nuestro interés para estudiarlo y difundirlo en este ciclo de seminarios. 1970 es publicada la Revolución India, le preceden obras y después también una profunda producción, más de 30 obras que publica Fausto Reinaga. Voy a invitar ahora a Esteban Ticona, quien nos acompaña también en vía online. Hubo algún juego de la tecnología ahí, se nos cortó la comunicación con Elizabeth Orihuela, quien estaba participando desde Perú. Esteban, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar además en nuestros eventos y actividades del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Esteban, bueno, es conocido sin duda, pero para las personas que nos siguen de otros países, Esteban Ticona Alejo es aymara, sociólogo y antropólogo de la Flaxo, Ecuador. Es candidato a doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Es autor de varios libros, entre los que destacan Saberes, Conocimientos y Prácticas Anticoloniales del Pueblo Aymara Quechua, del año 2010, Lecturas para la Descolonización, Tapachani Quiscachipachani, me disculpo por mi forma de pronunciar, que dice Libéronnos Todos, del año 2005. Es docente de la carrera de Antropología de la UMSA y en los programas de posgrado de Cochabamba. Esteban, le cedo la palabra a usted. Tiene, por favor, unos 10, 15 minutos. Si puede habilitar su micrófono. Muy buenas tardes, espero que me estén escuchando muy bien. Bueno, primero quiero saludar a Hilda y a Elizabeth también por vernos de un tiempo por esta vía. Y bueno, agradecer al CIS por esta gentil invitación de poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre los 50 años de la publicación del libro uno de los libros de Fausto, que se llama La Revolución India. Pero antes de empezar, quiero tomar unos segundos. Esta semana para los pueblos andinos es una semana muy importante. Hoy, 13 de noviembre, se recuerda la muerte de Santos Marcatola, aquel líder aymara, que también yo encontré que Fausto Reinaga parece que lo conocía, lo menciona en alguno de sus libros. Hilda debe acordarse muy bien, ¿no? Entonces, recordamos hoy día 13, 81 años de la muerte de Santos Marcatola, que fue precisamente el 13 de noviembre de 1939. Pero mañana 14, 15 se recuerda, creo que sí, esta fecha seguramente la conocemos todos, es la muerte atroz, el descuartizamiento de Tupac Katari. Así que estos 3 días es una fecha muy importante y simplemente quiero empezar un poco con alusión a estas fechas para conectarme con el tema de la Revolución India, que es uno de los libros, posiblemente el libro más conocido de don Fausto. Creo que la repercusión que ha tenido el libro La Revolución India, pues no solo ha sido nacional, sino también ha tenido una repercusión internacional. Primero quiero tocar un poco que este libro prácticamente ha formado a varias generaciones
aymaras, quechuas, incluso gente guaraní, ¿no? Y lo más interesante, creo que un poco ha debido contar doña Hilda algunos detalles de este libro, es la forma como se publica y la forma como se difunde. Hoy en día, indudablemente, los libros de don Fausto podemos encontrar en algunas librerías importantes del país, pero para esos años, estamos hablando 70 para adelante, era muy difícil encontrar esas publicaciones de don Fausto porque no le daban, no las reconocían en esos espacios. Entonces, el libro La Revolución India, por ejemplo, circulaba, yo diría, de manera clandestina, y a esa generación publicación, ¿no? Y yo diría que hasta hoy en día, que estamos en el 2020, después de 50 años, sigue formando a las nuevas generaciones. Indudablemente no quiero detenerme mucho en el contenido específico del libro, pero hay algunas ideas que para mí siguen vigentes. Es un libro, yo diría que es una síntesis para los años 70, ¿no? Y está un concepto que en estos últimos años ha seguido explicando lo que es la realidad nuestra, que es el concepto de las dos Bolivias. En la Revolución India está planteada por don Fausto la existencia de una Bolivia indígena, una Bolivia india, y la existencia de una Bolivia blanca mestiza, o el cholaje, como le llamaba don Fausto, o en términos más sociológicos es la sociedad ara, la sociedad misti, ¿no? Entonces, claro, don Fausto lo que hace obviamente es situar y está explicando esa época, la década de los 70, el cómo se configuraba la situación social en el país. Unos pocos que gobernaban y una gran mayoría que era excluido de todos los sistemas, llámese educación, llámese ingreso a las Fuerzas Armadas, etcétera. Es decir, la situación absolutamente discriminatoria y racista que generaba en esa época la sociedad boliviana, ¿no? Pero además el libro tiene un anexo muy importante que después yo creo que va a tener muchas repercusiones en las organizaciones sociales, que es el manifiesto indio, ¿no? Se llama Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, ¿no? Que es un manifiesto político que va a comenzar a tener una presencia muy importante y de lectura en las organizaciones indígenas, en las organizaciones campesinas después de los años 70, ¿no? Ahora, quisiera tocar un poco también la repercusión internacional. La Revolución India tiene una repercusión internacional muy importante. Bueno, Elizabeth hace rato comenzó a hablarnos un poco la repercusión en el lado peruano, pero a mí siempre me llama la atención para el caso, su relacionamiento que tuvo con el caso mexicano. Hay un libro que se llama, bueno, no sé si logran ver, de Guillermo Bonfil Batalla, y que se llama México Profundo, una civilización negada. Este libro para mí es la versión de la Revolución India para la experiencia mexicana. Aquí podemos ver la enorme repercusión que tuvo la obra de la Revolución India, y eso le permitió escribir a Bonfil Batalla un libro pensando en su sociedad mexicana. Hay que recordar la gran amistad que tuvo Reinaga con Bonfil Batalla, ¿no? Si uno lee México Profundo,
y se ha leído también Revolución India, puede comparar algunos aspectos muy similares, pero sobre todo yo quiero destacar, pero bueno, podemos hablar luego incluso la influencia a otros países, incluso la influencia en algunos países de Europa, ¿no? Y otros de Latinoamérica, caso ecuatoriano que va a ser un poco más tarde, ¿no? Ya cerca de los años 90, ¿no? El libro de la Revolución India era muy solicitado, yo recuerdo, sobre todo para los movimientos indígenas del Ecuador, ¿no? Varios líderes a mí me encargaban que pudiera llevarles libros de la Revolución India para que puedan leer. En fin, estamos hablando de un libro que este año cumple 70 años de su publicación, pero yo diría que marcando varias generaciones con temas que para mí no han sido superados del todo y sigue, yo diría, formando a unas nuevas generaciones. Yo diría la generación actual, para el caso nuestro, es muy interesante. Incluso comparar la repercusión que tiene. Indudablemente los tiempos han cambiado, ya no estamos en los años 70, pero hay cosas que se han mantenido también a pesar de los cambios que hemos tenido en los últimos años. Así que en ese sentido, don Fausto, pues solo estamos hablando de un libro, marca, yo diría, un hito fundamental. Otro aspecto que quiero destacar es la lectura que hacen, sobre todo jóvenes de organizaciones sociales y no tanto así en los espacios académicos. Elizabeth hace rato mencionaba un poco esta especie de temor, de miedo que existía en las universidades. Yo recuerdo cuando era estudiante y estudiaba sociología en la UMSA, no formaba parte del currículum de alguna materia para leer a Fausto Reinaga. Y claro, nosotros leíamos obviamente extracurricularmente a Reinaga. Yo sé que eso ha cambiado, ¿no? Yo, por ejemplo, hago leer a mis estudiantes a Reinaga, pero creo, no sé si cuánto, porque todavía hay temor en acercarse, ¿no? Estoy hablando de la UMSA, posiblemente las otras universidades del país, habría que analizarlo en algún momento, pero me parece muy importante su lectura que se ha dado en la sociedad, en las organizaciones indígenas, campesinas, pero yo diría incluso en los sectores populares. Hoy día todavía es muy interesante ver cómo circulan las obras de don Fausto, ¿no? Todavía uno puede encontrar en la Ceja del Alto, etcétera, etcétera. Es decir, es un aspecto sumamente interesante el cómo se ha ido apropiando paulatinamente la gente, sobre todo de este libro que para mí simboliza y sintetiza en algunos aspectos las preocupaciones fundamentales que tenía don Fausto. Bueno, eso es lo que yo quiero decir en esta primera parte. Muchísimas gracias, hermano Esteban, acompañándonos siempre y además por esa perspectiva que nos abre entre acción teórico-académica, política, pero a la vez enlazada con el rol de las organizaciones populares, de los movimientos sociales. Empieza a nacer en la mente de Reinaga la Revolución India justo al comienzo de los años 60 ya. En 1962 funda el primer partido indio de aymaras y quechuas, el PIEC. Y para darle tiempo, la Revolución India va adquiriendo mayores cosas. Se le viene la cuestión de la historia del indio que realmente no se conocía. Luego viene la cuestión de la opinión de los filósofos europeos sobre el indio y todo eso va acumulando Reinaga. Se podría decir que la Revolución India nace igual que el PIAC
y culmina en 1969. Ya se empieza en 1969 a conseguir el financiamiento para editar la obra esta, ¿no? Y sale finalmente en 1970, en enero de 1970. Y por las cosas que nos han ocurrido a nosotros desde el año pasado, es que no hemos podido nosotros presentarlo el mismo día que salió. Los 50 años son en enero. En enero. Han sido en enero. El 22 de enero, don Fausto tiene en sus manos su primer ejemplar de la Revolución India editado. Hay otro que cumple también 50 años, porque a la par que la Revolución India también era el programa del gobierno, del PIAC, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, ¿no? También cumple 50 años y lo tenemos ahí. Y bueno, eso ha sido una especie de guía para todos los partidos que después han nacido, los partidos indianistas, diremos, ¿no? O indigenistas y todo eso, han nacido a través de… el principio ha sido el PIAC, después han nacido el PIB, el partido, el movimiento Tupac Katari, el MUJA que se formó en la universidad y varios otros, el MITCA después, ya en los años 74, 76 nacen, pero el molde, el inicio ha sido el PIAC. Gracias, señora Hilda. Voy a transmitirle una pregunta a Esteban. Víctor Francisco Villarreal pregunta: ¿cuánto cambió hoy por hoy la instalación sobre la mentalidad de la sociedad, justamente sobre los pensamientos de Fausto Reynaga? Esteban, si puede usted hacernos un comentario. Muchas gracias, y creo que es una pregunta muy interesante. Y creo que hay que situar un poco la década de los 70. Yo creo que cuando se publica el libro, esa era una de las preguntas también que se planteaba. Y claro, la década de los 70 también era el boom del marxismo en América Latina, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Y en medio de ese boom se publica este libro. Y claro, el marxismo, yo diría ese marxismo ortodoxo, siempre he pensado que las sociedades simplemente se mueven en base a clases sociales. O sea, las clases sociales, digamos, como que es el espacio privilegiado para este tipo de marxismo. Y frente a eso, obviamente, la cuestionante fue don Fausto, que dice que no tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con un tema colonial, ¿no? Y el tema colonial tiene que ver justamente con este proceso de racialización que se da, sociedades invadidas, ¿no? Por eso él habla de la civilización en sus obras, ¿no? Y claro, él era un furibundo crítico de pensar que no eran simples culturas los pueblos ancestrales, ¿no? Tampoco eran clases sociales, sino más bien era parte de una civilización que había sido invadida, ¿no? Y que esa invasión, que significa colonización en el fondo, los había excluido, ¿no? Entonces, de ahí el tema fundamental, que en términos más conceptuales se hablaba de la categoría de etnia, ¿no? Particularmente no me gusta mucho, pero ese es el concepto que comienza a acuñarse, ¿no? Aunque en estos tiempos se hable de pueblos, ¿no? De pueblos ancestrales incluso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, indudablemente hemos cambiado en estos, bueno, llamémosle en la obra de los 50 años de la que estamos hablando, ¿no? La sociedad boliviana ha cambiado, ¿no? Hay dinámicas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Años, obviamente para mí es una
recolonización, ¿no? Este último gestión después del golpe de Estado atípico que hemos vivido hasta hace poco, ¿no? Es un proceso de recolonización, ¿no? Y donde se ha manejado, obviamente, categorías que estaban hechas, digamos, para situaciones absolutamente coloniales, ¿no? Habría que situar en ese contexto, yo diría, me parece muy interesante la pregunta en este sentido, quizás evaluar con una lectura crítica los 50 años de la Revolución India, de lo que nos sucede, de lo que sucede hoy en día. Sería un ejercicio muy interesante para ver específicamente los cambios específicos que se ha tenido, en qué hemos cambiado, en qué no hemos cambiado, qué cosas se han reciclado, etcétera, etcétera. Tenemos otra pregunta y está dirigida específicamente para usted, Esteban, nuevamente, de Luis González Guardia. Muchas gracias por participar, por interactuar. ¿Cuál es la propuesta en la forma de la organización agraria? No quiero extenderme, tampoco quiero ocupar mucho tiempo en este conversatorio, pero de lo que yo recuerdo, ya está en su libro La Revolución India, por ejemplo, criticaba el fracaso de la reforma agraria del 53, ¿no? Reforma agraria pensada, obviamente, en un proceso de campesinización, ¿no? Y no reconocía pueblos ancestrales, y bueno, esa fue la política del MNR post-52. Entonces, de lo que recuerdo, Reinaga, hay, sobre todo en la Revolución India, está esa crítica contra esa reforma agraria instituida después del año 53. Pero también podríamos hacer un salto ya a las últimas, a los últimos libros de Don Fausto, donde, por ejemplo, él va a proponer fortalecer aquellas formas ancestrales de nuestras civilizaciones. Entonces, ahí incluso habla de algunas comunidades específicas, ¿no? No recuerdo en este momento, a lo mejor Hilda puede recordar, ¿no? Y claro, este va a ser, yo diría, la mirada que después le va a llevar a una propuesta que nos lanza Fausto Reinaga, que es el pensamiento amáutico. El pensamiento amáutico no es más que eso que se está hablando hoy en día, el respeto a la madre tierra, a la naturaleza, toda la discusión contemporánea sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera, y que Fausto Reinaga hablaba ya en ese contexto, digamos, más que tema agrario, agrarista, nos está hablando de una sociedad integral, no solo para nosotros mismos, ¿no? Sino que es cuando Fausto va a proponer esta idea a la humanidad en general, porque los últimos libros de Don Fausto tienen que ver ya con este pasaje ya universal de su pensamiento, ¿no? Eso podría responderle por ahora, porque repito, es que hay que situar obras y eso nos tomaría muchísimo tiempo. Gracias, Esteban, siempre acompañando nuestros análisis con información y con orientación. Para despedirse voy a darle la palabra una vez más. En un solo seminario no se abarca toda la obra de Reinaga, ¿no? Apenas hacemos un poquito. Entonces, pero tenemos todavía 2 seminarios más por delante y bueno, agradecerles. Eso es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Estimado Esteban, a nombre del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Su despedida, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación. Saludar y siempre ponderar el trabajo que hace Hilda, que hace Elizabeth, difundiendo las obras de Don Fausto.
Y a los que nos han seguido, yo creo que espero que hayamos despertado más inquietudes, porque se trata de eso. Posiblemente algunas respuestas que hemos dado han sido totalmente insatisfechas, pero quizás acá hacer la puntualización de que la vicepresidencia ha publicado las obras completas, que son 5 tomos, 10 volúmenes. No sé si están disponibles. Yo creo que esa es una manera de acercarse. Así que para mí siempre es un gusto poder conversar sobre Reinaga. Bueno, yo quiero enseñarles finalmente este libro que conoce Hilda. Esta es una breve aproximación que hago al pensamiento de Fausto Reinaga y que yo lo he publicado hace algunos años atrás. Así que muchísimas gracias y ojalá en otro momento podamos encontrarnos y seguir conversando. Gracias, Esteban. Sin duda, y también el Ministerio de Culturas, también cuando todavía existía, publicó las obras. Bueno, de esta manera agradecemos a quienes nos han seguido, tanto en nuestras cuentas del Facebook, del CIS, como en nuestro sistema de seminario cerrado. El siguiente viernes 20 de noviembre, de igual manera, de 15 horas a 16:30, vamos a abordar el tema interpretaciones de la obra de Fausto Reinaga, limitaciones, sus vigencias, desde una perspectiva generacional, dando continuidad a este ciclo de seminarios. Nos va a acompañar nuevamente, como habría dicho, Hilda Reinaga, Sergio Barnett, y estará también con nosotros Gustavo Cruz, quien participará desde la Argentina. Bueno, en línea también agradecemos a Elizabeth Orihuela, que por problemas técnicos no ha podido continuar con nosotros, pero le quedamos agradecidos por su participación. Revolución India, Fausto Reinaga. Esta edición de los 50 años está disponible, es una publicación de la Fundación Amáutica Fausto Reinaga. Paso a un número de teléfono donde ustedes pueden conseguir este libro al 777-27-69-4 o al 765-42-638 con Fernando Vargas, quien va a poder proveerles de este texto. De esta manera, a nombre del Centro de Investigaciones Sociales CIS de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, del director Giovanni Samanamut, agradecemos por su participación. Un agradecimiento también al equipo de comunicación del CIS como de la Vicepresidencia, quienes hacen posible esta transmisión, este programa. Tengan ustedes muy buenas tardes, hasta el siguiente viernes.